Y entonces los invito a todos para que por favor cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a tener una oración. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, es un privilegio poder estar aquí de nuevo a tu lado estudiando tu palabra, Señor, al lado de algunos amigos, de algunos familiares que nos están acompañando a través de esta llamada aquí de Zoom. Bendice a cada una de las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y también a quienes nos verán a través del canal. Te pedimos que bendigas cada una de sus vidas y que en esta tarde, mi Dios, con tu Santo Espíritu nos puedas hablar y el mensaje sea claro en cada una de nuestras vidas. Quédate a nuestro lado y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y voy a iniciar con un versículo bíblico que se encuentra en Mateo 24 y ese versículo, vean lo que nos dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros ya hemos estudiado a lo largo de estos encuentros que hemos tenido que va a haber un tiempo llamado tiempo de gran angustia, tiempo de gran tribulación, también lo llama la Biblia, y es un tiempo que va a ser, dice la Biblia, bastante difícil. Dios nos permita muy pronto poder estudiar mucho mejor acerca de esa línea de tiempo que está escrita en la Biblia y más precisamente en Mateo 24, que de hecho si ustedes quieren conocer los eventos cronológicos del final de los tiempos antes de que Jesús venga, léanse ese capítulo, es fascinante, está escrito cronológicamente y así va a suceder. Entonces, nos dice que vendrá un tiempo de gran angustia, Dios lo dice, ¿no? Y resulta que en ese tiempo de angustia y de dificultad, también nos dice la Biblia en Daniel 12 que justo en ese tiempo se va a levantar un personaje muy importante que es nuestra protagonista de hoy. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, aunque va a ser un tiempo difícil, también nos dice la Biblia que Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será nuestro libertador. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será importante estudiar acerca de este personaje? Yo creo que sí, ¿cierto? Ahora, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Es la gran pregunta que hoy estamos estudiando y les doy la bienvenida a quienes se están conectando en nuestras redes sociales, que allí ya los veo. Bueno, la palabra Miguel, el nombre Miguel, literalmente así se encuentra solo 5 veces en toda la Biblia, ¿sí? De esas 5 veces, 3 son en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Resulta que de todas esas 5 veces, cuatro citas que se le hacen expresas a Miguel ya han sucedido en un pasado, ya ocurrieron hace algún tiempo y entonces allí están escritas, Miguel tuvo participación en ellas hace algún tiempo. Pero solo una de ellas, que de hecho es esta que acabamos de leer aquí en Daniel 12, que se encuentra para el futuro, ¿sí? Y de hecho, les digo desde ya, con esta cita iniciamos y con esta cita vamos a terminar. Y ya vamos a entender por qué. A pesar de que solo 5 veces en la Biblia se escribe como tal este nombre así literal, en casi cada página del Antiguo Testamento nosotros encontramos a un personaje muy famoso que se llama el ángel de Jehová, que se llama también el príncipe de los ejércitos de Dios, que se llama también el arcángel Miguel, y son nombres que también hacen referencia a este personaje Miguel, o sea, es el mismo personaje al que también se le conoce con estos nombres. ¿Qué significa Miguel? Bueno, Miguel viene del hebreo, Micael, y significa quien como Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta
que de hecho no sé si ustedes lo han analizado alrededor de toda la Biblia, los nombres que terminan con él tienen algo que ver con Dios. Entonces, por ejemplo, Daniel, Israel, Joel, siempre cuando vamos al significado de estos nombres tienen algo que ver con Dios. También los que llevan en él al principio de la palabra. Entonces, por ejemplo, está Eliseo, Elías, ¿sí? Tienen algo que ver con Dios y les dejo de tarea buscar el significado de estos nombres. Miguel en este caso significa quién es como Dios, ¿sí? Y resulta que cuando se le menciona a este personaje tan importante, se le menciona y hay tres aspectos súper interesantes en este personaje y es que en primer lugar siempre se encuentra en conflicto con Satanás. Y lo vamos a estudiar porque hoy vamos a estudiar esas 5 citas literales. En segundo lugar, siempre gana, siempre es el que gana. Tan chévere. Y en tercer lugar, cuando él gana, gana también el pueblo de Dios. Entonces, nosotros que estamos en los últimos tiempos, cuando Daniel 12 nos dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, quiere decir ustedes tranquilos, que aunque parezca que va a ser muy difícil y claramente lo será, Miguel va a estar con ustedes y Miguel va a ser su ayudador. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de ese Miguel tan especial e importante que nos dice la Biblia. Vamos a iniciar antes de abrir con esos textos bíblicos como tal que se encuentran en la Biblia mencionando a Miguel literalmente. Les quería hacer como un contexto que lo podemos encontrar en Daniel 9, los versículos 20 al 23. Resulta que Daniel hizo una oración y vamos a ver cómo Dios le respondió. Entonces lo vamos a leer. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Cuando el varón Gabriel, que nosotros estudiamos hace algunos sábados, es un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y noten lo que dice el versículo 3. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Resulta que aquí sucede algo muy interesante. Al principio de los ruegos de Daniel le fue dada la orden a Gabriel de visitar a Daniel y darle la respuesta a lo que él estaba pidiendo. O sea, al principio de esos ruegos vino Gabriel, ¿cierto? Y entonces nosotros aquí pensamos, wow, ¿no? ¿Qué oraciones Dios nos responde así al instante, ¿no? Porque el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros. Entonces, qué maravilloso y qué bendición que aún Daniel hablando en oración, aún Daniel estaba hablando y ya se le había dado la orden a Gabriel de que fuese a responder la oración de Daniel. Pero resulta que Daniel también tuvo otra oración. Y en Daniel el capítulo 10 nos cuenta esto. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Entonces también aquí estaba teniendo un problema difícil. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, cuenta, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces Daniel se afligió por espacio de 3 semanas, duró 3 semanas orando y pidiéndole a Dios y al parecer como que Dios no le respondía. Entonces aquí nosotros también pensamos, bueno, y cuántas veces también nosotros oramos y parece como que Dios no nos responde, ¿no? Entonces esto le estaba sucediendo a Daniel. 3 semanas orando a Dios y parece que Dios no le respondía. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Los versículos 12 al 13 nos dicen, se acerca Gabriel a Daniel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuchen, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, Daniel, desde que usted pronunció sus palabras, así como en la oración pasada, así también pasó esta vez. Y dice, cuando dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo me hago una pregunta.
Y entonces, ¿por qué pasaron 3 semanas si desde el primer día ya Gabriel había venido con la respuesta? Pues noten lo que sigue diciendo. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y empezamos a hacer la cuenta. 21 días, 3 semanas, el mismo tiempo que estuvo Daniel afligido, ¿cierto? Pero he aquí, Miguel, vuelve a aparecer este personaje importantísimo. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Finalmente, y bueno, para no profundizar mucho, les hago un resumen de lo que sucedía acá. Resulta que este príncipe del reino de Persia no es nada más ni nada menos que Satanás. Resulta que Satanás estaba tratando de impedir en ese momento que se reconstruyera el templo, porque resulta que Jeremías había profetizado, pues Dios le había revelado a Jeremías que el pueblo de Israel iba a durar 70 años cautivo en Babilonia. Y resulta que por diversos decretos de reyes como Ciro y Darío también, ellos a través de decretos empezaron a permitirle al pueblo que se pudiera reconstruir el templo, que pudieran reconstruir su ciudad y que pudieran restablecer su religión. Sin embargo, incluso los mismos samaritanos les hacían la guerra para impedirlo. Y resulta que finalmente nos cuenta la historia, esto es un súper breve resumen, que en el año 515 a.C. se pudo terminar como tal el templo. De esta manera, Miguel es vencedor, le da a Daniel la respuesta, después de esas 3 semanas se construye finalmente el templo, se puede construir y todo lo demás, y vean que termina este capítulo, bueno, con el versículo 21 que dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, aquí gana Miguel, vean que no sé si se han dado cuenta, pero Miguel es incluso más fuerte que este príncipe de Persia, porque dice Gabriel, oiga Daniel, yo me fui y me enfrenté con este príncipe del reino de Persia y no me dejaba pasar a entregarle a usted la razón, pero quien me ayudó y quien vino en mi ayuda fue Miguel, y gracias a él pude ahora darle a usted la razón. Y vea que él es el que me ayuda. Miguel gana el pueblo de Dios, se construye el templo, entonces, y Satanás queda derrotado. Y aquí ya les doy las primeras dos citas bíblicas que mencionan a Miguel, ese nombre literalmente. ¿Listo? Noten aquí algo muy interesante y me parece que es necesario hacer esa pausa, ¿no? Nosotros, como lo dije al principio, también tenemos una lucha invisible, ¿sí? O sea, ah, hay oraciones que quizá hemos hecho a Dios y creemos que no están siendo respondidas porque, Dios no me está escuchando, porque eso es mentira que Dios lo oiga a uno, o porque será que Dios solamente oye a unos poquitos. No, hay una lucha impresionante que se libra de una manera que ni nosotros sabemos, pero la Biblia es muy clara y la Biblia nos lo explica y por eso está allí registrado para que nos sirva como ejemplo y testimonio a nosotros. Y también es cierto que esa lucha entre los ángeles que aquí cada uno de nosotros tenemos, porque Camila tiene su ángel, Ronald tiene su ángel, doña Isabel tiene un ángel, pero también tenemos que recordar que tristemente, a pesar de que tenemos un ángel maravilloso que nos cuida, que es como nuestro ángel de la guarda, como dicen por allí, que Dios lo ha encomendado con una misión fascinante para nuestra vida y es la de cuidarnos, protegernos, acompañarnos. También, tristemente, Satanás tiene sus ángeles que están allí buscando también la manera de hacernos caer, de hacer decaer nuestra fe y de tantas cosas más. Pero tenemos que recordar que por cada ángel malo que Satanás tiene, Dios tiene dos buenos. Porque la Biblia nos dice que una tercera parte se fue con Satanás, de esos ángeles. Entonces, podemos hacerlo matemáticamente, que por cada ángel malo que tiene entonces Satanás, Dios tiene dos buenos. Entonces, definitivamente tenemos todas las de ganar. Ahora bien,
Otro texto en el que también es mencionado Miguel, y aquí también es algo muy importante y nos revela una batalla gigantesca que se libra, que nuestros ojos no la pueden ver, pero que se libra por cada una de nuestras almas, es la historia de Moisés. Resulta que Deuteronomio 34 nos cuenta que Moisés murió en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y resulta que él estaba solo allí, y dice la Biblia, lo enterró en el valle, haciendo referencia a Dios. Imagínense qué entierro tan espectacular. Dios enterró a Moisés. Imagínense ese entierro tan espectacular. Y sigue diciendo, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, porque solamente estaban Dios y Moisés, ¿sí? Pero resulta que hay algo muy interesante, y es que en Mateo 17 nos dicen que en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús. Y entonces, si nosotros sabemos el estado de los muertos y que los muertos nada saben y están descansando y están durmiendo, ¿cómo hizo Moisés entonces para aparecerse a Jesús en el monte de la transfiguración? Pues aquí es donde entramos a a la tercera cita bíblica, y es la que se encuentra en Judas. Judas solo tiene una paginita, pues, así que se encuentra en el versículo 9 y dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, vean que aquí incluso ya le da el rango, que ya vamos a estudiarlo, arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el arcángel Miguel en esta ocasión está peleando con el diablo? Porque resulta que el arcángel Miguel quiere resucitar a Moisés, y de hecho lo resucitó, ¿sí? Pero el arcángel Miguel estaba peleando porque decía, yo voy a resucitar a Moisés. Y el diablo le decía, venga, a usted se le olvida que Moisés mató a un egipcio, y a usted, Miguel, se le olvida que cuando usted le dijo que debía golpear, perdón, que debía hablarle a la roca, él la golpeó, y que precisamente por eso usted no lo dejó entrar a la tierra prometida, que de hecho son los únicos pecados que nos dice la Biblia que cometió Moisés. Entonces, el arcángel Miguel empezó a pelear por el cuerpo de Moisés y finalmente lo resucitó, para la muestra que en la transfiguración Moisés y Elías se aparecen a Jesús, ¿sí? Es increíble porque esto nos hace pensar que si ellos se pelean por una persona tan increíblemente buena como lo fue Moisés, que dicen que ha sido el hombre más manso de la tierra, yo no me imagino entonces con uno. ¿Qué se puede esperar de uno? Pero tenemos la bendición de que ese arcángel Miguel, que ya a medida de las características que vamos a seguir estudiando, es quien nos defiende. Y es quien nos dice, hey, sí, él cometió esos errores, pero se arrepintió. Y me aceptó como su salvador, y se arrepintió, y se va conmigo también para el cielo. Por eso precisamente, entonces, como ya lo dije, por eso se apareció Moisés a Jesús en ese monte de la transfiguración, y allí pueden leer la historia. Nos dicen que él ocupa un rango, este Miguel ocupa un rango, y es el de arcángel. No sé si alguna vez en algunos muñequitos ustedes escucharon algo así como ¿qué es peor? Ustedes me van a responder. ¿Tener un enemigo o tener un archienemigo? ¿Qué es más malo? Archienemigo. Bueno, quién tiene más? ¿El millonario o el archimillonario? El archi. Muy bien, resulta que eh, arcángel tiene un prefijo que es ese arc, ¿cierto? Resulta que ese arc lo que significa, y ustedes lo pueden allí corroborar en Google, es que es el principal de todos. No hay por encima de él, ¿sí? O sea, es el máximo. O sea, de los ángeles es el máximo, el principal, ¿sí? El arcángel como tal.
y solo hay uno que ocupe esta posición. Seguimos entonces con con el cuarto versículo y ya nos vamos acercando al quinto y último, que fue con el que iniciamos, pero resulta que antes de dar el cuarto versículo, quería recordarles, porque es muy importante para quienes hasta ahora de pronto nos están viendo, ver estos videos que aparecen aquí en pantalla, cómo se originó el mal, y de hecho aquí también les recomiendo la serie de Génesis Apocalipsis, porque toda esta serie nos explica demasiado bien el conflicto que existe entre el bien y el mal, que ha existido desde hace mucho y que tristemente se trasladó aquí a la tierra, ¿no? También es necesario que vean los videos de quién es el Espíritu Santo, qué hacen los ángeles, y 1 más 1 igual 1, que nos habla acerca de ese misterio tan fascinante de la deidad. Ahora, para los demás que de pronto sí pueden llegar a entender un poquito mejor esto, les quiero entonces, a manera de resumen, recopilar todo lo que nos sirve de esos videos para el tema de hoy. Nosotros hablábamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un Dios maravilloso en 3 personas que trabajan en unidad, que tienen una cadena de mando, que de hecho crean a los ángeles y de hecho los hacen superiores incluso al hombre. El hombre es inferior a los ángeles. Y resulta que estudiábamos también que dentro de esos ángeles hay querubines, hay serafines, que quien comandaba toda la hueste angélica era el querubín grande protector, y allí les doy las citas bíblicas para que ustedes lo corroboren. Ese querubín grande y protector no es nada más ni nada menos que Lucifer, así se llamaba en el cielo. Cuando cayó, se llamó Satanás, o diablo, también como lo conocen. Entonces ya vamos teniendo algunas pistas, ¿no? Los nombres vean que no son los mismos. Y resulta que solo por encima de ese querubín grande y protector se encontraba el arcángel Miguel. Ese arcángel Miguel, vean lo que nos dice de él Apocalipsis 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Resulta que como consecuencia de esa batalla que hubo en el cielo entre Miguel y el dragón, los ángeles tuvieron que dividirse en 2 grupos. Los que seguían al arcángel Miguel y los que seguían al querubín protector, que ya más adelante el mismo Apocalipsis nos va a decir quién era ese dragón, que pues la Biblia llama de esa manera a Satanás. Y resulta que sigue diciendo el versículo 8, pero no prevalecieron estos últimos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces resulta que el conflicto pasa a este mundo cuando Dios crea al hombre, lo hace señor de la tierra. Nosotros lo estudiamos en estos videos, y resulta que tristemente el hombre toma la decisión de seguir a la serpiente, y entonces la serpiente toma el lugar del hombre, y resulta que de acuerdo al libro de Job, a Satanás se presentaba en los concilios celestiales representando al ser humano, porque él era el príncipe de este mundo. Pero resulta que nos dice la Biblia, allí en el versículo 9, que fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, y miren que la misma Biblia nos dice quién es, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo fue lanzado fuera este gran dragón? Lo responde Jesús en Juan 12, 31 al 33, y vean lo que nos dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús sabía cuál era la posición ahora de Satanás, que era la de ser príncipe de este mundo, pero Jesús también dice, va a ser lanzado fuera, como lo dice también Apocalipsis 12. ¿Cómo? ¿De qué manera? Nos dice Jesús allí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, Satanás fue lanzado fuera.
Y no sé si ustedes empiezan a unir y atar los cabos, como dice el dicho, pero definitivamente ese arcángel Miguel no es nada más ni nada menos que Jesús. ¿Cómo, Valentina? Ya igual lo vamos a seguir comprobando a medida que continuemos en este estudio de hoy. ¿Cómo se llamaba Lucifer en el cielo antes de caer? Lucifer. Cuando cayó, Satanás, ¿cierto? Jesús en el cielo tomaba una posición de arcángel y ya vamos a ver que no significaba que fuese creado como un ángel, ya vamos a verlo. Y cuando viene es que toma el nombre de Jesús. Sin embargo, él es desde la eternidad. Resulta que, de acuerdo a las características que hasta este momento hemos estudiado, el arcángel Miguel es más poderoso que todos los ángeles, incluso que Satanás, incluso que Gabriel, que era el que lo mandaban también aquí a comunicarse con Daniel. Segundo, está de parte del pueblo de Dios. Ama al pueblo de Dios con todo su corazón y está de parte de ellos. En tercer lugar, es el principal de todos los ángeles, ¿sí? Por la posición que ocupa. Y aquí es donde yo les digo que no me entiendan mal y no crean que entonces eso lo hace a él creación, porque no. Vean lo que dice Jesús en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús y el Padre son Dios desde el principio, ¿sí? O sea, es increíble. Por eso les repito, analicen el video de 1 más 1 más 1 igual 1, que es donde nos habla acerca de la deidad. Antes que el mundo fuese, Jesús era con el Padre. Cuando Él viene aquí como hombre, es que toma el nombre de Jesús. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es traducido Dios con nosotros, ¿sí? Y así como él entonces en esta tierra se hizo llamar Jesús, de la misma manera en el cielo, como ángel se hacía conocer como Miguel, quien es como Dios, que era lo que significaba. Y resulta que esto es tan maravilloso y es el hecho de que tenemos un Dios creador que está muy lejos de lo que muchas personas creen. Y es que muchas personas creen que Dios es un Dios creador que mira de lejos y observa de lejos su creación y que ellos allá y yo aquí. Dios es Dios creador que siente como su creación, que se pone en el lugar de lo que Él ha creado, que vino aquí a descender para dar su vida por nosotros, entender nuestra vida, vivir en la pobreza, vivir la humillación, que se despojó a sí mismo. De la misma manera en el cielo, tomando forma de ángel, no porque fuera ángel, porque era Dios, también era uno con los ángeles, ¿sí? O sea, es un Dios increíble, es un Dios maravilloso. Y cuarta característica también que hemos visto aquí de Miguel, y es que siempre lucha con Satanás. Y resulta que en esta lucha con Satanás sucede algo muy interesante. Bueno, otra cosa que también olvidaba decirles. Vean que esa lucha que hubo en el cielo entre Miguel y el dragón se desplazó también aquí a la tierra, entre Jesús y Satanás. Entonces es algo muy increíble. Cuando ellos estaban en el cielo, cuando Satanás aún no había caído, ambos ostentaban rangos de poder. Miguel, arcángel, Lucifer como querubín protector. Ambos tenían autoridad sobre las huestes celestiales. Por debajo de ellos estaban todos los ángeles. Tercero, ambos tenían un lugar especial cerca del Padre. Ambos los respetaban y los admiraba todo el ejército celestial. Pero también encontramos unas diferencias drásticas entre ellos. Y la primera y la principal, Lucifer fue creado. Miguel es creador, ¿sí? Y estas otras características que para Lucifer se encuentran en Isaías 14 y Ezequiel 28, y para Miguel se encuentran en Isaías 53. Mientras Lucifer reclamaba estar en el puesto de Dios, Miguel se ofreció a sí mismo por la salvación del hombre. Mientras Lucifer decía, subiré a lo alto y me sentaré en el monte de Dios, en las estrellas, no sé qué más, Miguel se despojó a sí mismo. Mientras Lucifer quería ser semejante al Altísimo, Miguel tomó forma de siervo. Mientras Lucifer quería ser el príncipe de este mundo, Miguel vino acá y se puso una corona de espinas para sufrir por ti y por mí.
Qué maravilloso ese Miguel que nosotros tenemos, ¿no? Y el versículo 5, el versículo 5 que nos habla acerca de Miguel, lo vamos a dejar para el final, porque yo se les dije al inicio de esta llamada que íbamos a estudiar acerca de esos otros nombres que también se le daban al arcángel Miguel, como lo son el ángel de Jehová, como lo son el príncipe de los ejércitos de Dios. Entonces quiero que primero analicemos eso. Resulta que en Éxodo 3 nos cuentan una historia muy interesante acerca de Moisés. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y vean lo que sucedió. Se le apareció el ángel de Jehová, otro nombre para llamar a Miguel, en una llama de fuego en medio de una zarza. Vea, ¿quién se le aparece en la llama de fuego en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Ahora ustedes dirán, Valentina, pero ¿de dónde usted saca que el ángel de Jehová sea el mismo Miguel? Ya lo vamos a ver más adelante. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, tan raro. Una zarza que esté ardiendo en fuego y no se queme. Tan raro. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová. ¿Viendo quién? Jehová. Pero ¿cómo así? ¿No era el ángel de Jehová? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios ¿de dónde? De en medio de la zarza. Ve, tan interesante. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vean, le manda quitar los zapatos a Moisés porque el lugar donde está Dios es santo, ¿sí? Y entonces le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y como les decía, tuvo miedo de mirar a Dios, porque era Dios el que estaba allí en medio de esa zarza. Imagínense eso, ¿no? Y entonces, lo siento. Y entonces podemos concluir con este versículo que definitivamente el ángel de Jehová es Dios mismo, porque nos dice que el ángel de Jehová era el que estaba en medio de la zarza, y nos dice que después Jehová lo llamó en medio de la zarza, y que lo mandó a quitar los zapatos de Moisés, y que aparte de eso le dice, Moisés tiene miedo y cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces definitivamente no estamos equivocados en pensar que el ángel de Jehová es Dios mismo. Ahora, ¿quién específicamente? Entonces ya lo vamos a ver. Y lo vamos a ver a través de esta historia que me parece bellísima. En Jueces 13, ¿ustedes sí han escuchado hablar acerca de Sansón? Que Sansón era muy fuerte, un hombre muy fuerte. Bueno, resulta que a los papás se les apareció el ángel de Jehová para contarles que iban a tener un niño y que ese niño iba a ser muy especial y que por lo tanto tenía que comer de cierta manera, hacer ciertas cosas, no cortarse el pelo y muchas cosas más, y eso lo encontramos en Jueces 13. Vean lo que dice. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. O sea, Manoa era el esposo, la mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. Y resulta que a la mujer se le aparece el ángel de Jehová y le dice, aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero yo te digo que vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. La mujer vino y se lo contó a su marido, imagínense esa emoción, esa felicidad, y le dice, Manoa, un varón de Dios vino a mí. Resulta que el aspecto de este varón de Dios era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Eso no es como los ángeles que nos pintan a nosotros, que los pintan de bebecitos y frágiles. No, 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 no. Los ángeles de la Biblia son temibles, son increíbles, o sea, son gigantes, ¿sí? Y de hecho, ustedes pueden notar, cuando los ángeles tienen contacto con el ser humano en la Biblia, nos dicen que siempre ellos inician con la frase, no temas. O sea, ¿qué cara debe tener la gente que los ve? Que lo primero que le tienen que decir es que no teman, ¿no? Entonces, ella llega y dice, es más, ni siquiera le pregunté de dónde venía, ni quién era, y él tampoco me dijo su nombre. O sea, ella se quedó como tan impactada
que ni siquiera le dijo quién era, ¿sí? Ella lo describe como un ángel temible, ¿no? Entonces resulta que el esposo ora a Dios y le dice, ay Señor, yo le voy a pedir algo. Por favor, ese varón que usted le envía a mi esposa, ay, que vuelva a venir a nosotros, Señor, y nos enseñe lo que vayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios lo oye y vuelve a enviar al ángel de Jehová, al mismo que había venido antes. Y resulta que cuando él llega, nos dice que llega y la esposa estaba sola. Entonces la esposa ya en el versículo 10 corre para avisarle a Manoa y le dice, Manoa, mire que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. Y entonces se levanta Manoa, sigue a su mujer y le dice al varón, ¿es usted el varón que habló con mi esposa hace un tiempo? Y él le dijo, yo soy. Y no sé si recuerdan, pero en el Éxodo Dios también se presentaba con esas dos palabritas, yo soy. Y sigue diciendo, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y él ahí le da todas las instrucciones que debían tener con Sansón, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes la pueden encontrar allí en Jueces 13. Sigue el versículo 17. Entonces le dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿será que usted me puede dar su nombre? Porque cuando el niño nazca y todo lo demás, nosotros le queremos poner el nombre suyo, ángel, a nuestro hijo para que así lo honremos. Y vean la respuesta que le da este ángel. Le dice en el versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me gustas? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces, aquí el ángel de Jehová dice cuál es su nombre. Dice, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? Y esto lo tuve que subrayar porque más adelante nos vamos a dar cuenta quién era ese ángel de Jehová y por qué es que al principio decimos que corresponde a Jesús. Ya vamos a ver. El versículo 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Vean que hasta ahí ellos no sabían que él era el ángel de Jehová y él se dio cuenta. Y vean lo que dice en el versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. O sea, cuando él entiende que ese varón era el ángel de Jehová, dice, a Dios hemos visto. ¿Sí? Eso está en Jueces 13. ¿Y por qué subrayé esto de admirable? Porque resulta que Isaías 9:6, cuando nos habla del nacimiento y del reinado del Mesías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre como admirable. Vean lo que había dicho Manoa allí en Jueces 13. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y aquí dice Isaías 9:6, será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Definitivamente estamos hablando del mismo, ¿no? Y también otra cita muy interesante es la de Josué 5:13 al 15, que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Este es el otro nombre que yo les decía que aparecía. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea que aquí de nuevo estaba Jesús hablando con Josué. Si recuerdan lo de la zarza ardiendo, cuando Dios le dice quita el calzado de sus pies, definitivamente el único que manda a hacer eso es Dios. Se me viene a la mente el texto de Apocalipsis 19:10 cuando Juan intenta adorar al ángel que le estaba allí diciéndolo el Apocalipsis y el ángel le dice, no, 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 Juan, a mí no me adore, yo soy un ángel, a mí no me adore, adore a Dios. Entonces, vea tan interesante. Si un ángel en Apocalipsis 19:10 dice, no me adore, adore a Dios, y el príncipe del ejército de Jehová manda a Josué a quitarse el calzado, era porque
ya sabíamos quién era, ¿no? No cualquier ángel. Estamos delante de nada más y nada menos, sino que del arcángel Miguel. Por cuestiones de tiempo y de que quizá investiguemos mucho más en nuestros hogares, les dejo aquí varias citas bíblicas: Génesis 32, Oseas 12:4, Daniel 3, Salmo 34:7 y Éxodo 23, 20 y 21, donde por favor les pido que podamos estudiar estas citas bíblicas para que sigamos comprobando y ahondando mucho más acerca de este tema. Nos vamos a dar cuenta que el ángel de Jehová, el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos, del ejército de Jehová, corresponden a un mismo personaje, y es el mismo Jesús, que nada más y nada menos vino aquí a morir por nosotros hace algunos años en una cruz para el perdón de nuestros pecados, y que resucitó. Allí, por ejemplo, para hacerles desde ya como una, bueno, dejarlos como con las ganas de poderlo leer, allí van a encontrar la lucha que tuvo Jacob con un ángel. Ah, bueno, se van a dar cuenta quién era ese ángel que estaba luchando con Jacob. También cuando los tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que ingresan al horno de fuego, que ingresan con un ángel, van a ver también quién era ese ángel, y entonces, por favor, léanlo, se los dejo allí de tarea. Finalmente, ahora sí, vamos a usar la última cita bíblica que nos habla de Miguel. Pero antes de eso, quería recordarles algo que nos dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es el capítulo de Apocalipsis que nos habla acerca de la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. También en el canal encontramos videos acerca de esto y lo pueden profundizar mucho más. Y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando en el mundo la mayoría de la gente esté adorando a la bestia y diga: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, va a haber un grupo chiquitico que va a decir: ¿quién como Dios? Porque ahí es donde en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿qué vamos a responder nosotros? ¿O quién como la bestia o quién como Dios? Y finalmente, Primera de Tesalonicenses 4 nos dice el versículo 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor viene con voz de arcángel. Ah, ya entendemos por qué, ¿cierto? Y dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Finalmente termino preguntando: ¿quién será el príncipe de nuestra vida? Creo que ya esta es una decisión personal, y ojalá podamos estar al lado del grupo que vence. Entonces cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te amo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta maravillosa tarde, por habernos iluminado y por habernos hablado a través de tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos, Dios, a elegir al príncipe Miguel, a Jesús, que siempre está en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.